La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, sean bienvenidos una vez más a este culto familiar. Les pido que antes de que presentemos a la invitada en esta tarde para la consideración del tema, me acompañe a hacer una oración. Pongamos delante de nuestro Dios nuestros hogares, nuestras familias, para que en todo el Señor sea glorificado. Padre, te damos gracias en esta tarde, que nos concedes el santo privilegio, Señor, de estar aquí en tu presencia, una vez más considerando nuestras vidas, para que ayude, Señor, a nuestros corazones a hacer tomas de decisión, Señor, sabias en ti, Señor, para que así nuestras vidas sean cada día victoriosas a través de Cristo Jesús, tu Hijo amado. En medio de tanta tiniebla, Señor, podamos caminar con tu luz. Sé nuestra guía permanente por aquel Espíritu que has hecho habitar en nuestros corazones. Y bendice, Señor, el corazón de tu hija. Guíale, Señor, por ese tu Espíritu Santo y concédenos gracias, Señor, que trascienda tu palabra a nuestras vidas y dispongamos el corazón para hacer aquello que tú mandas por medio de ella. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Nuestra hermana Yolanda Núñez de Jiménez, quien es presidenta de la Vanguardia Femenil Jehová Refugio Eterno de este presbiterio y además es pastora adjunta ahí en la iglesia Benecer en Minatitlán, a quien le damos una cordial bienvenida y le saludamos en el amor del Señor. Adelante, hermana Yolanda, la paz de Dios. La paz de Dios, hermano Hernán. Dios les bendiga en grande manera. Saludo con la paz de Dios y a toda la iglesia en general y a todas las familias que nos ven a través de las redes sociales. Sea el nombre de nuestro Dios bendito por los siglos de los siglos. Gracias a Dios sean dadas por esta oportunidad que Dios nos brinda de exponer algunos puntos de la palabra de Dios en esta tarde. Hoy referiremos los temas del mes de julio como repaso, tipos de familia hoy en día. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Dice la Biblia, la palabra del Señor, en la segunda carta de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amadas familias, bendito sea nuestro Dios para siempre. Vamos a hablar tantito de la palabra de Dios, ya que el Señor nos da vida y por su misericordia estamos nuevamente delante de su presencia. Temas que se trataron en el mes de junio, es importante recordarlas a grandes rasgos. Nuestra decisión ha de ser por la vida victoriosa. Bendito sea nuestro Dios. Agradecemos a Dios que el Señor Jesucristo tuvo a bien en que traernos a sus plantas preciosas y que le conociéramos y habernos no solamente conocido, sino habernos perdonado, habernos salvado y que a través de la Sagrada Escritura Él nos guía en todas las cosas. Y a través de su palabra vemos y sabemos, somos guiados por Él, cómo podemos obtener una vida victoriosa. Precisamente es importante para tener la vida victoriosa en Cristo Jesús, amadas familias, necesitamos tener decisiones firmes, decisiones concretas y conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestras propias ideas. La vida victoriosa es aquella que tiene como propósito, ¿verdad? Cuando somos, o más bien nos dejamos llevar por Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y a pesar de todas las cosas, responsabilidades que tenemos, hermanos, la importancia como familia de que no debemos hacer a un lado la grande responsabilidad que tenemos para guiar a nuestra familia. Dicho de otra manera, a nuestros hijos que están con nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Gracias le damos al Señor porque somos guiados por Él. Si la vida familiar carece de propósitos, pues verdaderamente no vamos a llegar a nada bueno, mucho menos a tener una vida de victoria en Cristo. Bendito sea nuestro Dios.
dice aquí la palabra de Dios, unidos a Cristo, lo lograremos, ¿verdad? Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podréis hacer. Cristo es Dios. En Cristo encontramos ejemplo. Y también, amados hermanos, es nuestro mayor ejemplo. Para llevar una vida victoriosa, tenemos que permanecer en el Señor. Aleluya. No confiando en nuestros propios pensamientos o en nuestras emociones, porque muchas veces nuestras emociones nos traicionan, ¿verdad? Nuestros propósitos deben de estar fundamentados en la palabra de Dios, ¿verdad? Y nunca olvidarnos que somos personas humanas, personas frágiles y que siempre debemos de estar adheridas a la vid, ¿verdad? No debemos de apartarnos, no debemos desatendernos de los consejos del Señor, porque cuando nos apartamos del consejo divino, vamos a una derrota completa, ¿verdad? Entonces, ese es el error de toda familia que se aleja o se aparta de los consejos de Dios. Nuestras decisiones deben de ser concretas, como lo dije, en la palabra de Dios, la decisión por la vida victoriosa y para tener una vida de victoria debemos de aferrarnos a la oración, ¿verdad? Entonces agradecemos a Dios que Él nos da la pauta a seguir, los medios de gracia que tenemos, la oración, la lectura de la Biblia, ¿verdad? Porque ejemplo nos da la Biblia de que muchas personas tomaron malas decisiones y les fue mal. No porque Dios no les haya dirigido, no, sino porque muchas veces se fueron tras el consejo de su corazón, no el consejo divino de la palabra de Dios. Y precisamente por eso no obtuvieron la victoria que necesitaba aquella persona o aquella familia. Pero gracias le damos a Dios que nosotros, hermanos, estamos en la presencia de Dios y mientras que permanezcamos en Él, pues vamos a tener una vida de victoria. Permanecer en Cristo es lo mejor. Y como nosotros como padres, como hijos de Dios, si nos preocupamos por conducir, guiar y llevar de la mano a nuestros hijos y conforme su palabra, ellos van a tener un crecimiento próspero. Ellos van a ser fundamentados en esa victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros seremos ejemplo para ellos. Entonces, precisamente nosotros como personas, como seres humanos, vemos cómo vive cada familia. Vivimos en un mundo lleno de maldad, en un mundo que muchas familias se dirigen, se guían por sus propios razonamientos y toman sus formas de conductas muy personales. Y desafortunadamente, tristemente podemos ver que son familias que van a una derrota terrible. Pero gracias sean dadas a Dios, que el amor de Dios es grande y que Él nos permite que todos vengamos al conocimiento de su palabra. Como segundo punto también, ¿verdad? Pero tenemos la vida victoriosa, es religiosa. Dice la carta a Santiago, amados hermanos, amadas familias que nos escuchan a través de las redes sociales, ¿verdad? No somos religiosos, ¿verdad? Dice aquí en Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de ser guiados por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la religión pura? Que seamos o que más bien practiquemos la vida piadosa, ¿verdad? Preocuparnos por las personas, ver la necesidad de aquella persona que sufre. No decirle, pues voy a orar por ti y solamente eso, no, la práctica. Es una vida de práctica. La vida religiosa en Cristo Jesús es una vida que nos lleva a la práctica, que nos mueve el amor de Dios. El amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, eso es lo que nos lleva a actuar, a la acción, ¿verdad? A la acción. Dice la palabra de Dios en el Evangelio San Marcos,
para la gloria de Dios, amados hermanos, dice aquí para ser fiel, San Marcos, capítulo 12, bendito sea nuestro Dios, dice aquí, aleluya, 30-31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así es que, pues tenemos una grande tarea como hijos de Dios, como cristianos, el amar a Dios sobre todas las cosas y con la ayuda del Señor y su Espíritu Santo, llevar a la práctica el segundo mandamiento. Si decimos que amamos a Dios, debemos de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y mayormente a los de la familia de la fe. Bendito sea nuestro Dios. El anhelo de buscar a Dios quedará siempre saciado y a nuestros semejantes también. Qué hermoso. Yo pienso que cuando vamos a acción, amados hermanos, es un gozo inefable que el Señor nos da en el corazón cuando estamos haciendo bien a nuestro prójimo, cuando practicamos la vida piadosa, ¿verdad? La vida piadosa es una vida entregada completamente al Señor. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo para su servicio, para agradarle, para hacer lo que a Dios le agrada. Porque verdaderamente, amados hermanos, como hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, nosotros sabemos cuando estamos actuando mal, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios es el que nos gobierna. Ya no nos manejamos por nosotros mismos. Y cuando hacemos las cosas que son agradables a Dios, tenemos paz, tenemos esa tranquilidad, esa paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y el Señor está con nosotros y Él nos guía a toda verdad. Bendito sea nuestro Dios. Es importante, hermanos, llevar a la práctica el amor a Dios. Y si decimos que amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Y no solamente de palabra, sino de hecho. Porque Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón. Bendito sea nuestro Dios. Y donde estemos, donde vayamos, hermanos, esta es nuestra responsabilidad y no es algo que vamos a sentirnos obligados, sino que verdaderamente es algo que nos nace porque somos nuevas criaturas. Dice su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ya no podemos actuar como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, la vida en Cristo Jesús es un vivir en Cristo y para Cristo, la vida piadosa. Si decimos que amamos a Dios, debemos de amar a nuestro prójimo. Y debemos de hacer bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso cuando actuamos así, amados hermanos, amadas familias. Bendito sea nuestro Dios. El vivir en Cristo, el estar unido en Cristo, hermanos. Anteriormente, pues, siempre en nuestro corazón había rencor, había odio, tal vez, había venganza. Pensábamos, maquinábamos, porque esa es la actitud cuando la persona no tiene el conocimiento de este Dios maravilloso, cuando desconocemos la Sagrada Escritura. Precisamente por eso dice toda la palabra, toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruirnos, para enseñarnos. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, si lo estamos haciendo de esta manera o nos proponemos, no es tarde. Amados hermanos, practiquemos la vida en Cristo, porque la vida en Cristo no es palabra, es acción. Bendito sea nuestro Dios. Y cuando lo hacemos así, hermanos, ¿verdad? El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a prosperar
El Señor va a estar con nosotros siempre. Y para esto, hermanos, siempre debemos de humillarnos al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuáles son las decisiones que debo de tomar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estoy actuando conforme a tu palabra? Es hermoso, amados hermanos. Dice su palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y dice su palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, usted y yo, fuésemos enriquecidos. Él dejó su trono de gloria. Ninguna necesidad había que dejara su trono de gloria. Pero, hermanos, tan inmenso y grande fue el amor de Dios que el Señor no le importó dejar su trono de gloria. Y Él se hizo pobre para que nosotros viniéramos al conocimiento de Cristo Jesús, su Hijo amado. Bendito sea nuestro Dios. Quiero leerles un versículo muy hermoso, como es toda la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y dice así la Sagrada Escritura: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no nos da no da el Espíritu por medida. Entonces, bendito sea nuestro Dios para siempre, amados hermanos, que el Señor tuvo a bien en poner su mirada en nosotros. Y el Señor ama tanto a la humanidad, hermanos. Y entre millones y millones de personas, Él nos llamó, hermanos. Así como usted, amada familia, que tal vez no tiene este conocimiento o que empieza a caminar en este conocimiento, hay grandes promesas de este Dios maravilloso para usted, y no solamente para usted, sino para toda su amada familia. Es importante, hermanos, usted quiere tener una vida victoriosa, ya sabe la clave. Busquemos al Señor. Dice su palabra, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre, y busquemos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven, las que a vida eterna permanecerán, estas son eternas. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Entonces, si nosotros, hermanos, permanecemos en el Señor, y amadas familias, si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, yo le doy en esta hermosa tarde la clave. Acérquese a Cristo, recíbale como su Salvador personal y dele su vida al Señor. Y el Señor tomará el timón de su corazón. El Señor tomará no solamente su vida, sino la de toda su familia. Y dice su palabra, su promesa gloriosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los tuyos. Siempre y cuando también, cuando nosotros le recibimos, Él nos dio vida nueva en Cristo. Y la promesa de Dios es que conforme nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, vayamos acercándonos al conocimiento de esta palabra gloriosa y le aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador, Él hará de usted una nueva criatura. Entonces, y a partir de ello, el Señor, a través de su Espíritu Santo, le tomará de la mano y le llevará para que usted tome las decisiones correctas dentro de la palabra, del margen bíblico, y que usted tendrá siempre una vida de victoria. Así como todos los hijos de Dios que hoy gozamos la salvación en Cristo Jesús, hermanos, siempre hemos visto nuestra victoria en Cristo, porque dice la carta a los Corintios que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La vida victoriosa siempre llevará la familia, nos conducirá al reino de los cielos. Y esto es una obra de Cristo. Y quiero hacerle un comentario, que hagamos lo que hagamos, ¿sí? No es nuestra fuerza, es la gracia de Cristo con usted y conmigo. Es la gracia de Dios que a través de su Hijo Jesucristo es la que nos conducirá para que nosotros pisemos este camino glorioso que el Señor nos trazó con su sangre preciosa, con pasos firmes. Y su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia.
Amados hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Precisamente por eso dice su palabra que a fin de que el hombre, la mujer, estemos preparados para toda buena obra. Sin Cristo no lo lograremos, no lo lograremos. Entonces, amados hermanos, amadas familias que están escuchando a través de las redes sociales, es una gran bendición que Dios nos da, que a través de las redes sociales escuchemos y sepamos que hay un Cristo glorioso que nos está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? No importando su condición de usted, no. Así como usted está, así en la condición que usted se encuentra, Dios le ama y le está esperando con sus brazos abiertos para bendecirle, para transformarle, para que a través de su Espíritu Santo usted tenga una vida de victoria. Usted aprenda a amar a Dios y aprenda a amar a su prójimo, como nosotros también y en unidad aprendamos a saber ser guiados por la palabra de Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, en esta hermosa tarde, hermanos, así dice su palabra, también como cristianos, como hijos de Dios, que siempre sea nuestra meta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Entonces, que no se nos olvide, no nos podemos deslindar de la responsabilidad alta que tenemos en Cristo. Si nosotros nos estamos perfilando para irnos con Cristo, tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos. Luchemos, amados hermanos, amadas hermanas. No nos cansemos. Que nuestro ánimo no nos se canse hasta desmayar. Hermanos, que nuestra familia un día estemos con Cristo por toda la eternidad, para siempre, jamás. Y querido oyente, estimado amigo, yo le invito en esta hermosa tarde a que cierre sus ojos y yo le invito a hacer una oración. Dios ahí está con usted. Él está dispuesto para acariciarle, para abrazarle y conducirle a delicados pastos. Amén. Oremos, hermanos, y vamos a exponerle toda nuestra necesidad al Señor. Padre nuestro, que moras en los cielos, en esta hermosa tarde te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida victoriosa. Gracias, Señor eterno, porque tú enviaste a tu Hijo a esta tierra. Y no solamente lo enviaste, sino que el Señor ha obrado en nuestras vidas y que seguirá obrando a través de su Espíritu Santo en todas aquellas vidas que se dispongan a abrir su corazón. En esta tarde ponemos a todas las familias, no solamente a las que tenemos el conocimiento de Dios, sino a todas aquellas familias que sufren, Señor, hundidas en la tristeza, hundidas en la desesperanza, unidas que posiblemente están pensando que ya no hay solución a cualquier necesidad que están atravesando. Señor, permite que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa en la vida de todos esos corazones, Señor, que sufren. Bendíceles, Padre, y que todas ellas conozcan que hay un Dios que les ama y que está dispuesto y que les está esperando con sus brazos abiertos, para que conozcan la verdadera victoria que es en Cristo Jesús. Bendice todas las necesidades, todas las problemáticas de la vida diaria. Bendice a toda la familia de la fe. Bendice a toda tu iglesia en general en toda la tierra. Señor, ponemos en tus manos en esta hora, Señor, todas las necesidades en todos los grupos. Señor, toma en tus manos a todos los enfermos. Mi Señor, usted conoce quién está enfermo, quién está, Señor, padeciendo una enfermedad tal vez incurable. Señor, visítele en el lecho del dolor, en el hospital, donde quiera que esté la persona o los hermanos en la fe estén en esta grande necesidad física. Tú eres el médico divino. Señor, yo sé que para ti nada hay imposible, Señor, porque para ti todo es posible, sea cual sea la condición moral, espiritual, física, matrimonial, Señor, económica, Señor, todo lo puedes. Dejamos en tus manos, Señor, todas nuestras necesidades. Señor, bendice todas las redes sociales, todas las personas en esta tierra que tienen la oportunidad de conectarse, de
tener un instrumento para escuchar tu palabra. Ahí tu Espíritu Santo esté trabajando poderosamente y que tu nombre sea altamente glorificado. Gracias, Señor. Gracias por la victoria que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer el Salmo del Buen Pastor, nuestro amado Salmo 23, para la gloria de Dios. Quiero invitarle, amado amigo que me escucha, amada familia, y decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios y que Dios les bendiga, amadas familias. Amén.